Entonces, el tema que vamos a ver hoy es el tema relacionado con lo que hemos estado viendo Musar. Sin embargo, vamos a seguir con el mismo libro que hemos estado utilizando, que es el Mishneh Torah. Ahorita vamos a ver dentro del primer libro, tenemos varias leyes, ¿no? Ya vimos y vamos a seguir viendo y repasando el primer tema que se llama Ilhot Yesodei HaTorah, las leyes de los fundamentos de la Torah. Eso ya como que lo hemos venido tratando hasta ahorita, donde hemos visto los temas de la unidad de Dios, los temas de la incorporidad, los temas de la santificación del hombre divino, todos esos temas que hemos venido viendo en estos últimas clases, pero también va dentro de este mismo primer libro que se llama Sefer Hamadá, el libro del conocimiento. La segunda sección se llama Ilhot Deot, que literalmente podría ser traducido como las leyes de medidas. Ahora, esto se refiere a las características personales. En este libro como tal, podríamos llamarlo que es parte de lo que es el Musar. Aquí es donde vamos a encontrar los temas de los siguientes preceptos, los preceptos de asemejarnos a los caminos de Dios, andar por los caminos de Dios, apegarnos a Dios y a los sabios, amar al prójimo, amar al converso, no odiar a nuestros hermanos, reprender a aquel que hace algo malo, no avergonzar al prójimo, no oprimir a los pobres, no hablar chismes, no vengarse, no guardar rencor. Todos esos temas son los que vamos a estar viendo dentro de esta sección de leyes de Deot, leyes de medidas, que habla principalmente de las características del ser humano. Y aquí es donde también dentro de estas leyes es de donde se toman los famosos libros que hablan de la dieta del Rambam. Porque aquí en este mismo libro, en capítulos, en esta misma sección, nos va a hablar de cómo debemos alimentarnos correctamente, etcétera. Entonces, en cierto modo, tenemos varios temas aquí. Tenemos el tema de lo que es tema de musar, por así decirlo, temas que tienen que ver con las características personales, pero también tenemos aquellos temas que tienen que ver con la salud, con temas que tengan que ver con cómo convivimos con el prójimo. Entonces, esos son los temas que vamos a estar viendo dentro de esta sección del Mishneh Torah. Y está relacionado con lo que habíamos estado viendo apenas en Shabbat, los que fueron, habíamos visto que tenemos una obligación de mejorar nuestras características personales. Si recuerdan, vimos unas partes del libro de Maimónides que se llama La Guía de los Perplejos. En él habíamos visto cómo es que tenemos diferentes tipos de perfección, y uno de las perfecciones más grandes a las que podemos adquirir era la perfección de nuestras cualidades. Habíamos dicho que es un tema muy importante que todos tenemos que enfocar bastante tiempo de nuestro estudio a temas de musar, como se les suele denominar, que significa literalmente la reprimenda, que es todos los temas que tienen que ver con la ética y con ser mejores seres humanos. Entonces tenemos que tratar de alcanzar la perfección de nuestras cualidades para ser mejores seres humanos. Esto es uno de lo más importante que tenemos que enfocar en nuestra vida. O sea, Maimónides lo trae como el segundo tema. O sea, ya habíamos visto el tema de conocimientos correctos, de entender quién es Dios, entender cómo amar a Dios, etcétera. Ya nos enfocamos en el tema de Dios durante los primeros capítulos. Ahora, al tema al que Maimónides se va a enfocar es el tema de tú como persona, mejórate a ti mismo como ser humano. Y eso es uno de los temas que más importancia le tenemos que dar dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro estudio, porque muchos de los problemas que tenemos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, muchos de esos problemas salen ¿de qué? De nuestras malas cualidades. Maimónides empieza diciéndonos, en su Mishneh Torah nos dice que existen diferentes cualidades en las personas. Hay cualidades que son diametralmente opuestas.
Tenemos, por ejemplo, personas que son muy temperamentales y se enfurecen constantemente. Hay personas que, como lo decimos, son de mecha corta, ¿no? Entonces, dices cualquier cosa, haces cualquier cosa y la gente se enfurece. Hay personas que no, hay personas que tú los ves son tranquilos, o sea, te dicen, ay, es que la otra vez me enojé. ¿Cuándo te enojaste? Nunca vi que te enojaras, ¿no? O sea, dicen, por dentro yo conozco por lo menos una persona que es así, que parece que nunca se enoja. E incluso cuando él dice que está enojado, no parece que está enojado. Entonces hay personas que tenemos estas dos diferentes cualidades, ¿no? Y en todas las cualidades son así. Hay personas que son sumamente orgullosas y hay personas que son muy modestos. Hay personas que tienen exceso de pasión, que no se satisfacen con nada, y hay quienes son extremadamente recatados y no buscan ni siquiera lo mínimo para el cuerpo. Entonces, hay personas que son muy ambiciosos y no se satisfacen con nada del dinero que puedan tener. Y hay personas que no, que son muy moderados y solamente con lo mínimo se conforman. Entonces, nos dice Maimónides, así es como ocurre en el ser humano. Tenemos diferentes características y diferentes medidas en cada ser humano, donde cada quien sabe o tendría que hacer la búsqueda interna de ver en qué cualidades necesita mejorar y en qué cualidades todavía le falta mucho. Ahora, esto ya lo habíamos tocado más o menos en Shabbat. Vamos a seguir expandiendo en este tema, donde nos dice que hay algunas cualidades que son innatas. O sea, la persona a veces nace con cualidades. Incluso uno puede ver los niños pequeños. Igual, cada niño es un mundo completamente diferente. A pesar de ser del mismo padre, uno nace luego desde pequeño se ve que ya tiene un carácter específico, que es muy enojón, o que es muy paciente, o que es muy hiperactivo. O sea, desde pequeños se empieza a ver que ya tienen algunas cualidades innatas. Sin embargo, hay otras que son cualidades que vamos aprendiendo, que aprendemos en la familia. Nosotros no nacimos muchas veces de papás que hayan tenido como meta mejorarse a sí mismos como personas. Por lo tanto, nuestros padres van a tener muchos errores. Y adivinen qué, si ustedes no intentan cambiar eso, van automáticamente a seguir el camino y los pasos de sus padres. ¿Cómo esperas criar a tus hijos de manera diferente a la que lo que lo hicieron tus papás, si es la única manera en que conoces? O sea, la única manera que conoces es la que tus papás utilizaron contigo. Entonces, ¿cómo esperas hacer algo diferente? Tendrías que aprender algo nuevo para hacerlo diferente. Si no, por más que digas, no, yo cuando sea grande, cuando tenga mis hijos, yo no voy a ser como mi papá, como mi mamá, como sea. Si no aprendes algo nuevo, no vas a poder hacer algo diferente. Es algo que aprendemos inconscientemente. Y lo mismo con las cualidades. Si en casa todos eran muy enojones, lo más probable es que yo haya aprendido de esa cualidad y haya adquirido la mala cualidad de ser enojón. Si yo vi que en mi casa no daba ni un peso, entonces lo más probable es que yo haya adquirido esa cualidad y me incline hacia ese tipo de actitudes. Entonces, tenemos que ser conscientes primero de eso. Tenemos que ser conscientes que tenemos muchas cualidades que son negativas, que están desequilibradas, y muchas de ellas están así desde que yo nací, pero muchas de ellas yo las aprendí y por lo tanto también puedo desaprenderlas, y vamos a aprender cómo es que una persona puede llegar a hacer esto. Sin embargo, nos dice Maimónides que las posturas extremistas que existen en cada una de estas cualidades no constituyen una forma positiva de actuar. Por lo tanto, no conviene encaminarse hacia alguno de los extremos. Nuevamente, ya, o sea, sabemos que hay diferentes extremos. Ahora nosotros lo que tenemos que intentar hacer es nunca estar en ninguno de los extremos, sino irnos al punto medio. Y dice Maimónides que eso es por eso que se encomendaron los sabios, que el individuo constantemente debe orientar sus cualidades encaminándolas hacia el punto intermedio, para así llegar a ser íntegro. Por ejemplo, que no sea muy enojón, que se enfurezca con facilidad, ni tampoco sea como un muerto que es completamente insensible, sino una persona equilibrada, que no se enoje salvo en aquellas cosas que son dignas de disgustarse.
De esta manera no se comportará con enojo la primera vez. Nuevamente, hay veces en las cuales es necesario como llegar a uno de los extremos. O sea, hay veces que, por ejemplo, no es correcto que yo sea enojón y que me enoje con cualquier cosa, pero tampoco es correcto que nunca me enoje, sino que tengo que aprender a saber utilizar el enojo. De la misma manera tengo que aprender a utilizar el orgullo. Todas las cualidades están ahí por una razón. Hay veces que tengo que ser avaro, hay veces que tengo que ser despilfarrador. O sea, cada una de las cualidades tiene su tiempo, tiene su lugar de ser. Sin embargo, tenemos que aprender a utilizarlas correctamente. No podemos simplemente ir por la vida en los extremos, sino que tenemos que irnos por el punto medio y saber utilizar cada una de las cualidades cuando es debido. Nos dice Maimónides, por lo tanto, que no se agote trabajando, sino solo para conseguir aquello que le sea necesario para subsistir. ¿Por qué? Para que la persona no sea ambicioso y solamente obtenga aquellas cosas en las cuales sean necesarias para sí y para su familia. Y así en todas las cualidades nos dice Maimónides que una persona tiene que tratar de estar siempre en el punto medio. Y nos concluye esta alhaja diciendo que, así con el resto de las cualidades, que está en el camino de los sabios. Toda persona que tiene cualidades intermedias y equilibradas se denomina sabio. Entonces, este es el camino correcto, este es el camino ideal que la persona tiene que tratar de llevar. Aquel camino que es intermedio, que no se inclina hacia ninguno de los lados, ni hacia ninguno de los extremos. Entonces, es la persona sabia. Y nos dice Maimónides que aquella persona que no sabe controlar sus cualidades, esta persona no puede ser considerada sabia. Solamente, incluso que tenga mucho conocimiento, solamente es sabio aquel que logra controlar sus cualidades. Ahora, ¿cómo logramos esto? Nos dice Maimónides que bueno, primero nos dice Maimónides que a través de esto, de lograr esto, es que cumplimos con el precepto positivo de caminar en los caminos de Hashem. ¿Qué significa caminar en los caminos de Hashem? Nos dicen los sabios que así como a Dios se le denomina compasivo, también una persona tiene que tratar de ser compasivo. Así como se le denomina misericordioso, también la persona tiene que ser misericordioso. Así como se le denomina a Dios el santo, también una persona tiene que llegar a adquirir la santidad. Es por ese motivo que los profetas denominaron a Dios con todos estos atributos: lento para la ira y grande en bondad, justo y recto, íntegro, fuerte y poderoso, etc., para hacernos entender que estas cualidades son óptimas y correctas. En otras palabras, o sea, Dios no está falto de ninguna de las cualidades excelsas que puede tener el ser humano, obviamente, ¿no? Entonces ni siquiera podemos limitarlo con nuestro lenguaje, decir, Él es esto, ¿no? Sino, entonces, ¿por qué se le denominó en el Tanaj con diferentes cualidades? Para que nosotros entendamos que estas son las cualidades óptimas y correctas a las cuales tenemos que tratar de aspirar. Y debiéndose comportar según sus paradigmas, tenemos que asemejarnos a Dios, cada quien de acuerdo a sus posibilidades. Y nos dice Maimónides, ¿cuál es el modo en que el hombre debe entrenarse en estas cualidades hasta que las adquiera? Y dice Maimónides, deberá practicar, repitiendo y volviendo a repetir varias veces aquellos actos que son consecuencia de las cualidades intermedias. Práctica. Para ello, una de las cualidades más necesarias que tenemos que llegar a adquirir es la cualidad de la disciplina. Permítame un poquito. Muy bien, entonces, ahora, una de las cualidades más complicadas para poder adquirir es la cualidad de la disciplina. O sea, ¿qué significa la disciplina? La disciplina, me gusta mucho una de las definiciones que da un autor no judío que se llama Brian Tracy. Él dice, ¿qué es la disciplina? La disciplina es la voluntad de hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, tengas ganas o no. Esto es de lo más difícil que a veces, pero de las cualidades más complicadas de adquirir, pero de las cualidades que más nos van a servir para poder llegar a adquirir todas las demás cualidades. Si logramos adquirir esta primera cualidad, todo lo demás que nos va a ayudar a tener una mejor vida va a ser mucho más sencillo que podamos adquirirlo. Entonces es importante que la persona trate de inclinarse siempre y trate siempre de practicar su disciplina. ¿Qué es la disciplina?
En su libro de El poder de la disciplina, de Brian Tracy, él dice que disciplina es autodominio, aquella habilidad que una persona tiene de dominar sus emociones, sus apetitos y sus inclinaciones. Una persona que no tiene la habilidad de dominarse a sí mismo, entonces va a ser una persona débil, que nadie puede confiar en una persona así. O sea, una persona que es débil, que no tiene la capacidad de hacer las cosas, nunca va a poder lograr nada. Entonces, lograr tener esa capacidad de autocontrol, lograr tener esa capacidad de dominarse a uno mismo. La siguiente es la habilidad de controlar todas tus acciones y controlar lo que dices y lo que haces. Asegurarte que todos tus comportamientos son consistentes con tus metas, objetivos y tus valores. Entonces, nuevamente, o sea, todo esto son temas que es de lo más complicado que la persona logre adquirir esto. Y continúa diciendo Brian Tracy que la disciplina también se define como negarte a ti mismo aquellos placeres o gratificaciones inmediatas que sabes que te van a alejar de tus metas y sabes que te van a alejar de tus valores. Y por último, la capacidad de postergar la gratificación. O sea, hay dos tipos de placeres, dice Ralph Noah Weinberg, en el mundo. Tenemos los placeres inmediatos y tenemos los placeres trascendentes. Los placeres inmediatos son aquellos en los cuales, digamos, un restaurante de buffet. No, pero un restaurante normal, donde tú vas, pides lo que quieras y al final te dan la cuenta, ¿no? Y un restaurante de buffet es lo contrario, tú primero pagas y luego puedes comer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la persona que que está buscando placeres inmediatos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar constantemente viendo en qué puede satisfacer sus deseos en cada momento, sin importar cuál sea la consecuencia de sus acciones. Por otro lado, una persona que busca placeres trascendentes va a estar buscando no qué es lo que más me sienta cómodo ahorita, sino qué es lo que me ayuda a mis metas de largo plazo. Un ejemplo muy simple es decir, a ver, tú quieres, no sé, una persona que quiere una dieta, quiere bajar de peso. Entonces tiene dos opciones. Los placeres inmediatos es cómete el pastel y ya, ¿no? La otra opción es los placeres trascendentes, que es decir, ok, me voy a aguantar ahorita, no me voy a comer ese pastel para tener el placer trascendental de tener buena salud, de poder correr, de poder hacer ejercicio porque estoy delgado, ¿no? Es la diferencia entre placeres inmediatos y placeres trascendentes. Nosotros todo el tiempo estamos en una batalla entre placeres trascendentes y placeres inmediatos, entre la dieta o salud, entre vivir cómodamente, inmediatamente, o vivir cómodamente a largo plazo, entre elegir ahorrar, por ejemplo, o elegir gastar en cosas que no necesito. Todo el tiempo estamos enfrentados ante esa situación de decidir entre metas de largo plazo o metas a corto plazo, placer inmediato o placer trascendente. Entonces, hay un estudio muy interesante que es el estudio del marshmallow, de los bombones. Sí, no, de los bombones, no marshmallows. Entonces, estos, se hizo un estudio con varios niños donde se les puso en una sillita, en un cuarto, y en la mesa enfrente de ellos se les puso un malvavisco y les dijo, tienes dos opciones, te lo puedes comer ahorita si tú quieres, o puedes esperarte 5 minutos y en 5 minutos te traigo otro más y te puedes comer los dos. Si te lo comes ahorita, solo te comerás uno, pero si te esperas 5 minutos, te vas a comer dos. Entonces la persona que está haciendo el experimento sale del cuarto y el niño se queda en el cuarto solo con el malvavisco. Dice que es muy divertido porque los niños empiezan a hacer todo tipo de actos, empiezan a voltear hacia arriba, como que no viendo el malvavisco o viéndolo, o sea, como ¿para qué? Para distraer sus mentes. Y hay niños que simplemente no se pueden controlar y agarran el malvavisco y se lo comen en el momento. Mientras que hay niños que se esperan y obtienen sus dos malvaviscos. Ahora, esto, dice, está relacionado completamente con con esta cualidad de gratificación inmediata contra gratificación posterior. Y hay una correlación entre el éxito de estas personas, porque fue un estudio de varios años, donde los niños, cuando eran niños se hizo el experimento, y el experimento se volvió a ver durante todos los estudios
que tenían esos niños. Entonces, se veía cómo es que los niños que fueron capaces de mantenerse y esperar para su segundo malvavisco tenían mejores calificaciones y en general en su vida tenían mejores puestos, tenían mejores posibilidades en la vida. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad de aguantarse, tenían la capacidad de ahorrar, tenían la capacidad de tener dietas, tenían la capacidad de hacer ejercicio, tenían la capacidad, o sea, esto, una persona que tiene disciplina y que tiene la capacidad de aguantar y de esperar, eso es una persona que tiene más posibilidades de tener éxito en su vida en general. Entonces, es lo que nos está diciendo también Maimónides aquí. O sea, tú no vas a poder realmente llegar a un punto donde puedes controlar tus emociones, donde puedes decidir, por ejemplo, nos dijo Maimónides, tienes que a través de repeticiones constantes tratar de irte lejos de los extremos, sino irte al punto medio. Pero ¿cómo vas a tener la capacidad de decir si normalmente eres avaro y ahora tienes que hacer ejercicios de dar, ¿no? Entonces, yo quiero quitarme esta mala cualidad de ser avaro, entonces voy a darle a todos los pobres que vea en la calle. Lo necesiten o no lo necesiten, no es mi problema. Mi problema es que yo me necesito quitar la cualidad de ser avaro, o yo necesito ser más agradecido. Entonces, yo no voy a agradecer a las personas porque los demás lo necesiten. Yo tengo que cambiar mis cualidades que no son positivas. Es por eso que tengo que hacer estos ejercicios. Ahora, yo no voy a tener la capacidad de hacer esos ejercicios de no enojarme, o de, si soy muy flojo, entonces voy a forzarme a cada vez que toquen la puerta, yo soy el primero en abrir, o se necesita hacer algo en la casa, yo soy el primero en hacerlo. Entonces, esta es la manera de quebrar nuestro mal instinto e irnos hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso si no tengo disciplina? Si no tengo la capacidad de forzarme a hacer lo que tengo que hacer, cuando tengo que hacerlo, tenga ganas o no. Si yo no tengo esa capacidad de dar ese salto, entonces nunca voy a poder lograr mejorar mi vida en absolutamente nada, porque en todo momento voy a estar diciendo después, o siempre voy a querer como empujar las cosas, hacerlas otro día, mañana, luego, etcétera, o luego empiezo la dieta, ¿no? O sea, eso es constante en nosotros, nos autoengañamos a nosotros mismos diciendo que luego empiezo a hacer las cosas bien. No, la disciplina es decir, voy a hacer las cosas cuando tenga que hacerlas, en el momento que tengo que hacerlas, tenga ganas o no. O sea, es lo que una persona tiene que tratar de adquirir, o sea, esa cualidad de constantemente hacer las cosas nuevamente cuando tengo que hacerlas, tenga ganas o no. Hasta aquí. Entonces, vamos a seguir con lo que dice Maimónides. Maimónides nos dice entonces que una persona tiene que tratar de hacer estos ejercicios, ¿ok? Entonces, y vamos a complementarlo con lo que le habíamos dicho antes. Lo primero está en saber cuál es mi problema. O sea, tengo que saber primero cuáles son las cualidades negativas constantes en mi persona. Tengo que saber, soy enojón. Muchas veces, ahora, ¿cómo puedo yo saber mis cualidades negativas? Alguien que quiera comentar, ¿cómo puedo yo saber qué cualidades negativas tengo yo? Muy bien, esa es una de las maneras, a través de ver las cualidades negativas en los demás. Muchas veces nos espejeamos en los demás y vemos como ellos, esas cualidades negativas que ellos tienen, nos espejeamos con ellos y tendemos a enojarnos con esas personas o verlos mal. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a tener esas malas cualidades. O que esa es una, ¿qué otra cosa? La gente también te comenta sobre pues de tus malas cualidades, o que te comenta, ay, ¿por qué eres tan enojón? O ¿por qué eres tan criticón? Y cosas así. Otras personas también te comienzan a decir algunas veces algunas cualidades, y la introspección, o sea, pensar qué es lo que estás haciendo mal conforme a la Torah, lo que te está comentando a decir, ¿no? Ok, muy bien, entonces sí, aunque bueno, no es tan común que la gente te diga realmente tus malas cualidades, una opción podría ser preguntarle, que luego no funciona muy bien. O sea, la gente no te va a decir, mira, la verdad es que eres, no todos, hay gente que sí lo va a hacer, hay gente que no te va a decir, mira, la verdad es que me caes gordo porque siempre te enojas bien fácilmente, ¿no? Porque o sea, nunca quieres darme una papita, ¿no? O sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? No siempre te dicen, pero a veces, como dicen de broma en broma, la verdad se asoma. Hay veces que hay amigos que no se aguantan las ganas de decirte lo que piensan,
pero no son capaces de decirlos de manera directa, entonces te lo hacen con bromas. Entonces muchas veces a través de esas bromas, a través de esos comentarios que de repente vas escuchando, o de repente simplemente te toca ese momento incómodo donde escuchaste mientras hablaban de ti, ¿no? O sea, luego suele suceder también. O sea, hay los chismes que de repente empiezas a escuchar que fulanito te viene a decir que menganito estaba hablando de ti, de tal cosa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ser, a final de cuentas, herramientas para que uno pueda cambiar, para que uno pueda decir, ah, sí, la verdad es que sí la estoy regando en esto, la estoy regando en aquello, y es necesario que pues escuchemos, o sea, no nos cerremos al hecho de que puede ser que sí estamos mal y puede ser que los chismes que se vienen dando puede ser que sí sean ciertos. Entonces, tratar de hacer introspección y tratar de cambiar. Nuevamente, otra manera, como dices, introspección, o sea, a final de cuentas sí, y esto es a través del estudio, porque si entre más ignorantes somos, más perfectos somos a nuestros propios ojos, claro, ¿no? O sea, entre más ignoro a lo que tengo que llegar, menos voy a poder saber las cosas que tengo que mejorar. Entonces, es como apenas en Alicia en el País de las Maravillas, en el libro, muy interesante porque está Alicia frente a dos caminos, donde tiene que elegir uno y le pregunta al gato, le dice, ¿me puede decir a qué camino debo tomar? Y le dice el gato, bueno, pues de todo depende a dónde quiera llegar. Y dice ella, no importa realmente. El gato le responde, pues entonces no importa cuál tomes. Y es algo simple, pero muy profundo. O sea, realmente el gato tiene mucha sabiduría, ¿no? Donde tienes que entender que si no tienes un destino, pues no importa el camino que tomes. O sea, cualquier camino que la vida te lleve va a ser bueno si no tienes un destino fijo al cual quieres llegar. Entonces, y ese es uno de los temas muy importantes que, volviendo a Brian Tracy, él también constantemente habla del tema de las metas, de decir, bueno, trata de verte a ti mismo en 2 años, en 5 años, en 20 años. ¿Cómo te ves en ese tiempo? Y regresar a donde estoy ahorita y decir, bueno, okay, ¿cómo llego de donde yo estoy a donde quiero estar? ¿Qué pasos tengo que dar para llegar a esto? O también lo que comentan, ¿no? Dice, ¿cómo te puedes comer un elefante? Entonces dicen un bocado a la vez. O sea, al final de cuentas, incluso un elefante, por más grande que sea, un bocado a la vez te lo puedes comer, ¿no? Igual hay un proverbio chino que dice, incluso un camino de 1000 pasos empieza con el primero. Entonces, a final de cuentas, en cuanto haces una gran tarea, algo pequeño, masticable, algo lo desmenuzas, o sea, si tú dices, bueno, es que yo quiero esta gran misión tan grande que tengo, ok, pero desmenúzala en pequeñas tareas y cómo puedo yo llegar a ser esa persona que yo quiero ser, esa persona que no se enoja, esa persona que bajó de peso, que tiene una dieta constante, porque las dietas no sirven, ¿por qué? Porque una persona no tiene que tener una dieta, tiene que tener un cambio de hábitos de comida, o sea, no es como que ahorita empiezo a bajar de peso y bueno, y lo festejo comiendo, o sea, no tiene sentido, o sea, estás yendo en contra de tus propias metas, de tus propios propósitos. Entonces más bien tienes que decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Y cómo puedo llegar a ello? ¿Cómo puedo hacer un cambio 360 grados, pero un grado a la vez? No puedo yo hacer un cambio instantáneo y esperar que funcione y que sirva. Tiene que ser un cambio con pequeños pasos y realmente pensarlo, porque muchas veces no lo pensamos, no hacemos el esfuerzo de pensar las cosas, de decir, a ver, yo quiero estar en esta posición o yo quiero pesar 20 kilos menos, ¿no? Ok, bueno, pero tengo que tener un cambio en mi dieta realmente, ¿no? Y tengo que hacer ejercicio, pero si empiezo mañana a comer solamente las cosas que tengo que comer, en una semana o en un mes, en 2 meses ya habrá valido todo. Entonces, ¿qué cambios puedo empezar a hacer hoy para que no sean tan duros para mí y que pueda ir progresando poco a poco en esos cambios? Y tengo que realmente ir escribiéndolo, visualizándolo, imaginándolo. Muchas veces perdemos muchísimo tiempo pensando en tonterías, o sea, cuando vamos en el camión, cuando vamos, estamos esperando en una fila, etcétera. ¿Y qué estamos pensando? Pues realmente nada.
O hoy en día es más fácil porque Facebook te ayuda a distraerte, ¿no? Ya Facebook te distrae y ya no tienes que pensar ni siquiera, ¿no? Tu mente ya está ocupada en tonterías sin que sientas la culpa de ello, o sea, simplemente es una distracción. Pero tenemos que tomar la decisión consciente, decir, no, yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy pensando. Tener la capacidad de dirigir mis pensamientos y decir, bueno, ok, tengo un tiempo libre, voy en el camión, etcétera, pues voy a aprovechar este tiempo y pensar qué es lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, dice Ralph Noah Weinberg, una parábola muy interesante que creo que ya lo habíamos comentado, donde él dice, vas en un camión y el camión dura 1 hora. Y cada 5 minutos la persona que está enfrente de ti agarra un billete de 50 pesos y lo tira por la ventana. Cada 5 minutos, un billete de 50 pesos por la ventana. Llegan al final del viaje y la persona te pide 500 pesos. ¿Se los prestarías? Obviamente no. ¿Por qué? Porque pues si tú ves que está tirando dinero por la ventana y pues, obviamente esta persona no sabe apreciar el dinero. Entonces, pero muchas veces lo que hacemos nosotros, en ese viaje, nosotros no estamos perdiendo 50 pesos, estamos perdiendo 1 hora de nuestro tiempo, 1 hora de nuestra vida. Toda una hora completa la perdimos, ¿qué? Viendo al que estaba aventando los 50 pesos, ¿no? O sea, o lo que sea, ¿no? O sea, muchas veces lo perdemos en no hacer nada, en pensar nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una situación en la cual llegamos al final de nuestra vida y queremos pedir otros 5 años, otros 10 años más de vida. Bueno, pues ¿qué hiciste con los 80 que te di, con los 70, 60 años que te di? ¿Los aprovechaste? Y si no, ¿por qué te voy a dar más? O sea, ¿qué es más valioso? ¿50 pesos o 1 hora? Entonces, tenemos que aprender a apreciar el tiempo. Todo esto va relacionado porque si yo logro tener mis metas claras y logro dividir mis metas en pequeños pasos, no voy a tener tiempo libre. ¿Por qué? Porque voy a estar en mi día, voy a decir, bueno, para lograr mi meta grande, todos los días tengo que estar haciendo por lo menos esto. Entonces voy a esforzarme hoy por hacer todo lo que sea necesario para alcanzar a mis metas próximas. Y nuevamente, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Disciplina. Hacer lo que tengo que hacer, cuando tengo que hacerlo, tenga ganas o no. Resistir esa voz interna que dice mañana, que dice al rato, que dice, o sea, no, aprovechar nuestro tiempo al máximo. Eso es lo que tenemos que intentar hacer para mejorar nuestras cualidades. Hay mucho trabajo que hacer en este mundo. Como dice Pirkei Avot, el Tratado de los Principios, nos dice, el trabajo es duro, el dueño de la casa, el patrón, es exigente y los trabajadores son holgazanes. Pero, por un lado, no es tu deber terminar toda la tarea, pero que no la tengas que terminar no significa que estés exento de hacer el trabajo. Todos los días tenemos que hacer trabajo, tenemos que hacer cosas, no perder el tiempo. Y es un ejercicio nuevamente. Si ya estamos acostumbrados en nuestra vida a perder medio día, no vamos a mañana querer ser productivos todo el día. No va a funcionar. Tenemos que decidir por pasos, empezar a decir, bueno, ok, voy a 1 hora de mi tiempo la voy a dedicar completamente a hacer algo productivo que me va a acercar a mis metas, o 15 minutos o 10 minutos, estudiar, leer, adquirir el hábito de la lectura es muy positivo. O sea, acostumbrarnos a leer constantemente, estudiar, aprender. Una persona que deja de aprender se muere. O sea, al final de cuentas, los viejitos que terminan con Alzheimer, con esas cosas, no siempre, pero en su mayoría es ¿por qué? Porque el cerebro es un músculo. Y si no lo ejercitas, ¿qué va a pasar al final de tu vida? Pues se va a atrofiar tu músculo. Y el cerebro, pues es uno de los músculos más importantes que tenemos, que si no lo utilizamos constantemente, se va a terminar atrofiando. Entonces, constantemente estudiar, constantemente continuar educándonos a nosotros mismos. Es algo en lo cual tenemos que tratar de llegar. Ahora, es muy importante entonces que tratemos de armar todo esto, decir, bueno, ok, entiendo, una de mis misiones más importantes como ser humano es perfeccionar mis cualidades, dejar de ser enojón, dejar de ser avaro, dejar de ser orgulloso, dejar de ser todas las malas cualidades que puedo llegar a tener, quitármelas. Ok, esa es una de mis misiones que yo tengo que tener. Sin embargo, ¿cómo logro hacerlo? Con pequeños pasos y adquiriendo el hábito de la disciplina. Tengo que aprender a ser disciplinado, a hacer las cosas cuando tengo que hacerlas, tenga ganas o no. Adquirir el hábito de
establecer metas para mí mismo, visualizarme en la mejor manera. Y ello va a la clase que dimos hace 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo, donde dijimos, tenemos que entender que somos personas que tenemos capacidades impresionantes. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de hacer lo que nosotros nos propongamos. Pero nuevamente, si te propones una meta grande, ahora tienes que tratar de poco a poco ir llevando esa meta con pasos pequeños para poder alcanzarla, establecer metas grandes y después esas metas dividirlas en metas pequeñas. ¿Qué tengo que hacer yo para poder tener este sueño que yo quiero? Pues entonces tengo que empezar desde poquito a poquito. ¿Y cómo es ese poquito a poquito? Hasta ir creciendo a lo que vamos al final de cuentas, lograr hacer si nos damos el tiempo. Y aprovechar nuestro tiempo al máximo, o sea, no perder, el tiempo es vida. Dice, ¿no? El tiempo es dinero, no, el tiempo es vida. Tratar de que la persona realmente pueda llegar a tener esa realización, o sea, ese entendimiento de que si yo gasto mi tiempo, estoy gastando mi vida, y al final una vida que pues es que gasto, no merece la pena ser vivida. Entonces son cosas en las cuales tenemos que tratar de reflexionar y tener en mente. Queda un minuto de nuestro tiempo. ¿Tienen preguntas o comentarios? Ibas a hablar sobre lo de la comunidad de Toluca, algo así.